Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y antes de empezar quisiera contarle una experiencia que seguramente usted ha tenido ya, pero cuando alguien quiere comprar un auto y sobre todo un auto nuevo, muchas veces uno quiere ir a preguntar por las especificaciones, los precios y ver los carros o los autos por afuera, quizá de una marca o quizá de varias marcas. Entonces, muchas veces alguien que quiere comprar un auto no quiere perder tanto tiempo en que lo atienda un vendedor y que le dé toda una explicación, etcétera, etcétera. El hecho es de que escuché la historia y seguramente a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, no de la misma manera, pero un hombre que quería comprar un auto, estaba interesado, pero no quería comprarlo en ese momento, es decir, quizá para el futuro quería comprarlo y entonces fue a preguntar por cierto automóvil a cierta agencia y solo quería saber algunas características como qué motor tenía, cuál era el consumo de gasolina, cuál era el precio que este auto tenía, pero cuando el vendedor salió a dar esta información o a atender al cliente, aquella persona que quiso comprar, que venía a comprar este auto, le expuso, oye, estas preguntas, una, dos, tres, cuatro preguntas. Entonces, este hombre, el vendedor, le dijo, no, no te puedo contestar ninguna pregunta hasta que no te subas al auto. Entonces esta persona dijo, bueno, y se subió al auto. Y mientras se subía al auto, le empezó este hombre a decir, mira, es un auto así, siente el volante y mira, siente sus asientos de piel. Y empezó a hablarle acerca del auto. Y entonces le dijo, bueno, ahora sí contéstame mis preguntas. Y dice, no te puedo decir, dice el vendedor, no te puedo decir las respuestas o darte la información hasta que no salgamos y le des una vuelta, que manejes el auto. Entonces esta persona dijo, no, es que no quiero darle una vuelta al auto, sino solo quiero la información. No te la puedo dar si no le das una vuelta al auto. Y entonces salieron a darle una vuelta al auto y empezó el vendedor a decirle, mira la suspensión y mira lo suave de su manejo. Y le empezó a decir toda una serie de cosas. Al final, el vendedor insistió tanto en las características y en las bondades del auto, en el precio y quizá las oportunidades de financiamiento, etcétera. Y este hombre pudo con dominio propio, porque los vendedores son muy insistentes, zafarse del vendedor e irse a su casa con la información que él quería. Pero una vez estando en su casa ya tenía los tres datos que él buscaba, pero además tenía como unos 350 datos adicionales que el vendedor le dijo, y no solo esto, sino que él mismo pudo experimentar con sus ojos, con sus manos, con su cuerpo, es decir, cuando se subió y manejó el auto. Así es que aunque se pudo zafar del vendedor, la historia dice que este hombre toda la noche se la pasó en vela pensando en el auto, pensando en las bondades del auto y pensando en cómo podía hacerse de ese auto que prácticamente el segundo día, es decir, al siguiente día, estaba prácticamente convencido de que quería comprar ese auto. Es decir, este hombre se vio adentro del auto, manejó el auto y toda la noche estuvo pensando acerca de ese auto. Bien, así es que lo importante que queremos compartir hoy es que Dios utiliza algo que para nosotros es común, algo que para nosotros es una herramienta fundamental en nuestras vidas. Dios utiliza esto, de lo que vamos a hablar ahorita, para que la palabra de Dios cause un efecto poderoso en nuestras vidas, para que la palabra de Dios pueda dar el fruto que el Señor espera en ti y en mí. ¿Y a qué me refiero? A la imaginación. No estoy hablando de fantasía, no estoy hablando de algo antibíblico. Vamos a ver algunos versículos que son muy importantes para entender esto. Pero Dios diseñó su palabra y una
digamos que una estrategia fundamental para que el hombre pueda entender la palabra y que la palabra pueda causar o pueda hacer pintar una imagen, una pintura, definir una pintura en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que la palabra pueda ser concebida de una manera clara y perfecta para que sea sembrada en nuestros corazones, sea escrita en nuestros corazones y pueda dar mucho fruto. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cómo es que usted va de su cuarto a su baño o de la cocina a la sala o de su recámara a la recámara de sus hijos. Usted no tiene que buscar un plano, usted no tiene que preguntar, porque usted ha recorrido tantas veces eh, los cuartos de su casa, las recámaras de su casa. Usted ha estado tantas veces en su casa que hay una imagen clara en su mente acerca de su casa, de dónde están los cuartos. Inclusive, si yo le preguntara cuántas ventanas tiene su casa, usted a lo mejor no me podría responder en 3 segundos, pero si usted medita tantito, usted va a poder identificar cuántas ventanas y cuántas puertas hay en su casa. ¿Por qué? Porque usted ha visto su casa, porque usted tiene una imagen, tiene una pintura. Su imaginación ha estado funcionando de una manera continua a través de su vista, a través de su experiencia, de una manera continua tantas veces que usted no necesita ver un plano para decir cómo es su casa. Inclusive usted hasta podría dibujar el interior de su casa. Así es que Dios hace algo similar. Y lo importante de aquí no es que sea algo fuera de lo normal, pero lo importante es que cuando la palabra diseña, define, la palabra se concibe, la podemos imaginar y nos podemos ver en ella. La palabra puede dibujar una pintura, no es la palabra, está concibiéndose en el corazón, en nuestro entendimiento y está lista para dar su fruto. Si usted lee las historias de los evangelios, cuando el Señor Jesucristo ministró, usted va a ver no solo que Jesús manifestó su poder en algunos escenarios interesantes, pero usted va a ver también cómo el Señor Jesucristo habló y hablaba en parábolas, aunque dice la Escritura que les hablaba en parábolas para que no entendieran. Pero a usted y a mí, si somos creyentes nacidos de nuevo, que nos fue dado el Espíritu, podemos entender esas parábolas porque el Señor Jesucristo utilizaba elementos para, para hacer figuras o una imagen de lo que el Señor quería decir. Por ejemplo, el Señor dice que la palabra es como una semilla, que el sembrador sale a sembrar y la siembra en la tierra. Así es que Él está utilizando elementos que los hombres conocen para que puedan tener una mejor idea y que puedan concebir. Por eso el Señor Jesucristo calmó la tempestad, calmó el viento y las aguas, caminó sobre el agua. Y el Señor Jesucristo decidió que fuera escrito. Por eso el Señor manifestó muchas cosas y de Espíritu Santo que fuera inspirada a través de las personas que escribieron la Biblia, que escribieran cómo fue que sucedió y algunos con lujo de detalle para que nosotros pudiéramos tener idea, una imagen de lo que el Señor Jesucristo nos está hablando. Por ejemplo, hay quienes dicen cuando van a Israel y que van a un tour a la Tierra Santa, hay quienes dicen que hay una unción en la misma tierra. Y lo he oído cantidad de veces, pero hay quien dice que no es así, sino que el hecho de que de las historias bíblicas, a través de la palabra de Dios, hemos leído tanto acerca de la Tierra Santa, tanto acerca de las ciudades donde el Señor Jesucristo anduvo, tanto acerca de las historias bíblicas como cuando David mató a Goliat, en donde
fue donde vivió David, en dónde fue donde sucedieron estas cosas, en dónde fue donde estuvo cierto personaje o cierto otro, dónde está la tumba de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente en imágenes y vemos con nuestros ojos la experiencia física de lo que hemos creído, se convierte en algo vivo. Entonces, no es que la tumba tenga una unción o que la tierra tenga una unción o que aquella ciudad tenga una unción en particular, pero es que como lo tenemos tan concebido en el corazón, porque lo hemos leído en las escrituras, yo estoy seguro que si alguien va a Jerusalén, si va a Israel y no conoce nada de la Biblia, simplemente va a recibir como una historia, como un pasaje, un paseo turístico, pero alguien que tenga en sus entrañas las imágenes de las historias de Jesús, de la palabra de Dios, y cuando vaya a la tierra prometida, cuando vaya a la tierra santa, Jerusalén, eso se va a convertir en algo vivo. Bien, vamos entonces a compartir la palabra y me gustaría que me ayudara a ir, acompáñeme por favor, a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y en Romanos vamos a ver prácticamente una historia. Vamos a ver la historia de un hombre, porque es muy interesante que a través de este hombre que el Señor Jesucristo dice que nos bendijo a ti y a mí, hay varias experiencias como las que queremos hacer resaltar para entender el poder de la imaginación. Mire, Romanos capítulo 4, versículo 13. Si esto usted lo alcanza a abrazar y a tomar y a entender, va a empezar a experimentar la gloria y el poder de Dios de una manera extraordinaria. Va a empezar a ver cómo la palabra de Dios va a empezar a dar fruto en su vida de una manera extraordinaria. Bueno, mire, le voy a poner en contexto. Usted puede apuntarlo y después lo lee en un tiempo posterior en su casa. El Salmo 1 dice la Escritura: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Medita. ¿Cuándo? De día y de noche. El versículo 2 del Salmo 1. Pero si usted va y busca el Salmo número 2 y usted lee lo que dice el Salmo número 2 en el versículo 1, dice así: ¿por qué se amotinan gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? La palabra en el hebreo que está utilizando el Señor aquí en Salmo 2, imaginarse, es la misma palabra en el hebreo que el Señor mismo utiliza en el Salmo 1 acerca de meditar. Es decir, en el Salmo 1 dice, mediten la palabra del Señor, y en el Salmo 2 dice, imaginan cosas vanas. La palabra meditar y la palabra imaginar es la misma palabra hebrea que está utilizada en el Salmo 1 y en el Salmo 2. Y la palabra en el hebreo significa meditar, significa murmurar, significa imaginar. Imaginar. Y aunque si vamos a la escritura, en muchas ocasiones, no solo en el hebreo, pero en el griego también, la palabra imaginar se usa para cosas negativas. En algunos, como en el Salmo 1, como la palabra en Isaías, como las palabras en Proverbios, por ejemplo, en Isaías dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuya imaginación en ti persevera. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento, cuya imaginación en ti persevera. Uno de los proverbios dice, según imagina en su corazón, según piensa en su corazón, tal es él. Bien, así es que ahora sí vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 13. Y dice así, porque
no por la ley le fue dada a Abraham. Abraham es el personaje del cual vamos a hablar ahorita. Dice, no por la ley le fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley, no le fue dada a Abraham por la ley. El apóstol Pablo en Romanos hace una entre la ley y la gracia. El apóstol Pablo, siendo judío, siendo fariseo, fue atrapado, fue convertido por el Señor Jesucristo mismo y él le fue dado el mensaje de la gracia y de la justicia de Jesús. Así es que él en muchas ocasiones hace un contraste perfecto y correcto, una separación entre lo que significa la gracia y lo que significa la ley. Abraham fue antes de Moisés, Abraham fue antes de la ley. Así es que el apóstol Pablo escribe en Romanos, a Abraham no le fue dada la promesa por la ley. Dice, no le fue dada a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué hablamos de Abraham? Porque tiene ejemplos muy extraordinarios respecto a la imaginación, pero tiene una bendición muy importante porque dice la escritura en el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, los que siguen a Moisés, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así es que no es por la ley. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En Cristo ya no hay ley. En Cristo, Cristo cumplió la ley para que la ley llegara a su fin. Y no significa que entonces el creyente nacido de nuevo, que cree en la justicia, que cree en la gracia de Jesús, va a vivir deliberadamente en pecado, de ninguna manera, porque ahora nosotros estamos comprometidos por amor, por lo que Cristo hizo por nosotros, a vivir como un sacrificio vivo, y además sabemos que aquel que se sujeta al pecado, cuando hemos sido libres de la ley del pecado y de la muerte, de acuerdo a Romanos 8, aquel que se sujeta al pecado se hace esclavo del pecado y va a vivir las consecuencias del pecado. El pecado ya no tiene más dominio sobre el creyente. El pecado tiene dominio sobre el incrédulo, el pecado tiene dominio sobre el religioso porque cree que el pecado sigue teniendo señorío o porque se sujeta a través de la ley al pecado. Después dice el versículo 14, por tanto, es por fe para que sea por gracia que la promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. La promesa es por fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para los judíos, si son de la ley, porque es para todo el que cree, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba muerto o casi muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Es decir, ciertamente, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí está la sincronía, la armonía entre Abraham y nosotros, que ahora nosotros por creer en Jesús, la fe, justicia. Así es que por eso hay una unidad y por eso el apóstol Pablo habla acerca de la promesa de Abraham, que fue dada a Abraham, pero para ti, para mí, para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Ahora, ah, habiendo entendido esto, ¿por qué vamos a hablar de Abraham y por qué tenemos una relación con él, con la fe de Cristo? Vamos ahora a buscar el versículo Gálatas 3 del 6 al 9. Y mire cómo dice Gálatas 3 de 6 al 9. Y aquí es donde vamos a empezar el viaje de la imaginación. Ahorita no me malinterprete, ahorita espere porque yo sé a dónde vamos, así es que sea paciente.
Pero aquí es donde iniciamos el viaje para que la palabra de Dios dibuje una imagen, dibuje una pintura de gloria, de bendición, de promesa, y que nosotros podamos empezar a ejercitar esta manera en la que Dios diseñó para todos los que creen, para que cada promesa y cada palabra la podamos entender, la podamos concebir, la podamos plasmar, permitir que Dios la plasme en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque a través de lo que somos, a través de lo que pensamos, a través de cómo somos renovados en nuestro entendimiento, es que vamos a ser transformados, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Así es que dice la escritura en Gálatas 3. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros le creímos a Dios en Cristo Jesús y Cristo nos justificó en su obra terminada, completa y perfecta. Dice el 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos de fe porque recibimos la fe de Jesús. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a nosotros los que creyéramos en Cristo, dice, le dio de antemano a Abraham la buena nueva. Dios le dio de antemano a través de la palabra, a través de lo que Dios le habló a Abraham, la buena nueva. Y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ok, una vez más, dice, Dios sabiendo que nosotros íbamos a ser justificados por la fe, y esto proviene desde la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le predicó, Dios le enseñó a través de su palabra a Abraham la buena nueva. Y cuando hablamos de la buena nueva, no estamos hablando de otra idea, de otra cosa, sino que estamos hablando del Evangelio de Jesús. El Señor le mostró a Abraham a Cristo, el Evangelio de Jesús. Hago un paréntesis. Hay quien dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí y que Dios le dio las tablas de la ley y que estuvo 40 días y 40 noches en el monte, no es que Dios estuvo 40 días dándole las ordenanzas de la ley para que él pudiera entender completamente la ley, sino hay quien dice que Dios estuvo 40 días y 40 noches escuchando a Dios acerca de Jesucristo, acerca del plan redentor, acerca de la obra terminada, completa y perfecta. Por eso vemos que cuando Abraham construye el tabernáculo que Dios le enseña, que Dios le dice que tiene que construir, que es una imagen, es una semejanza del tabernáculo celestial. Cada elemento del tabernáculo, y hay muchos estudios que usted puede encontrar en las redes sociales, en el internet, acerca de esto, cómo cada elemento del tabernáculo habla de Jesús, de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Cierro el paréntesis. Así es que Dios le revela a Abraham a Jesús. Abro un paréntesis nuevamente. Hay quien dice que Dios le reveló a Abraham a Jesús acerca de los signos del zodiaco. Desafortunadamente ahorita que son los astrólogos, no sé cómo se llaman, los que hablan acerca de los signos del zodiaco, malversaron, mal utilizaron, pusieron su confianza en fantasías. Pero hay quien dice que los signos que originalmente fueron observados por astrónomos, no por astrólogos, no por misticistas o por brujos o por gentes que trabajaban en el ocultismo, pero dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y un día transfiere a otro día sabiduría. Así es que en la misma creación está implícita la gloria de Dios.
¿Por qué la palabra diría en Romanos capítulo 1 que no hay ningún hombre que tenga excusa? Porque la misma creación y las mismas cosas hechas a las cuales todos los hombres tienen acceso a través de los ojos, a través de los sentidos, dan testimonio de que Dios existe. Usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 17, 18 en adelante. ¿Por qué? Porque la creación de Dios cuenta la gloria de Dios. Así es que Dios le enseñó a Abraham en los cielos a Jesús. Pero vamos a ser más específicos para llegar al punto a donde queremos llegar. Mire, vamos por favor a Génesis, capítulo 15. Y hay tres experiencias que queremos compartir rápidamente ahorita en Abraham. Podríamos hablar de muchas y podríamos hablar de muchas más. Por ejemplo, José el soñador. ¿Por qué José el soñador fue llevado hasta Egipto y fue llamado hasta el segundo de Faraón? Porque soñó y porque en sus sueños él se vio en sus sueños. Desde que soñó que él era como el sol y que todos se postraban ante él, desde que él soñó que sus hermanos, creo que como manojos de trigo, se postraban ante él. Él soñó y él se vio y Dios le reveló y él fue paciente y después soñó al copero y al panero o al panadero del rey y reveló al rey por la sabiduría y José se vio ahí. Y ahí donde José, puso su corazón y su convicción, hasta ahí fue llevado. Así es que vamos a Génesis capítulo 15. Bueno, creo que dijimos, a ver, déjeme ver, 15. Génesis 15, versículo 5 en adelante. Dice, y Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dios sacó a Abraham afuera de la tienda, de su tienda, y le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar, así será su descendencia, tu descendencia. Abraham fue llamado por Dios a los 75 años. Abraham salió de su tierra, de su parentela, a los 75 años. A los 100 años, siendo casi de 100 años, él tuvo a Isaac. Es decir, pasaron 25 años para que él tuviera a Isaac. Abraham tuvo a Ismael. Usted conoce la historia. No había tenido hijo Abraham y Abraham se adelantó y Sara le entregó a sus... Y Abraham no hizo lo correcto, porque lo que él tenía que hacer, sino que él se adelantó, tomó a la sierva de un hijo que se llamó Ismael. Abraham tenía alrededor de 86 años cuando nació Ismael. Así es que entre los 75 años y los 86 años sucedió esto, que Dios llevó afuera a Abraham y le enseñó las estrellas. Así es que podrían ser 25 años, podrían ser 20 años, podrían ser menos. El hecho es de que fueron más de fácil 14, 15 años que Dios le había dicho a Abraham acerca de que iba a tener un hijo y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, de tal manera que Abraham, cada vez que veía las estrellas en el cielo, todas las noches, él concebía, él se imaginaba, él veía su descendencia. Ahora, ¿qué tanta palabra tenía Abraham de la Biblia? ¿Qué tanta palabra de Dios tenía Abraham? Muy poca. Lo que está descrito aquí en la Biblia, usted puede empezar a leer en Génesis 13, 14, 15, 16, muy poca palabra que el Señor le había dado. Y él la creyó. Y él basó su vida en las pocas palabras que Dios le dio. Pero él imaginó. Dios diseñó una figura, una pintura que tenía que ser concebida. Y Abraham
veía las estrellas en la noche y sabía que así iba a ser su descendencia y seguramente iba a la cama y estaba viendo la imagen de su descendencia de acuerdo a las estrellas y seguramente andaba en el día y él volvía a imaginar y se veía, había una evidencia en los cielos que Dios le había dado. Hay otra parte de la escritura donde también dice que Dios le dice, como la arena del mar será tu, perdón, como la arena del mar será tu descendencia. Recuerde que Abraham caminaban en sandalias seguramente, no tenían botas como se tienen ahora en día, y entonces seguramente ellos tenían que tener mucho contacto con el polvo. Y veía quizá la arena Abraham y recordaba que Dios iba a ser su descendencia como la arena. Así es que Abraham tuvo esa imagen por más de 15 años. Yo quisiera decirle por 20 o 25, pero por muchos años y más allá de hablar cuál fue la razón por la cual se tardó tantos años en tener a Isaac. Bueno, es un hecho que él se quiso adelantar cuando tuvo a Ismael. Pero el hecho es de que Abraham había concebido a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, cuando Dios le dijo, así como las estrellas, así como la arena, será tu descendencia. Y cuando tenía 99 años, tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dijo, el próximo año tu esposa, aunque era de 90 años y aunque era estéril y aunque había pasado el tiempo de la edad de tener hijos, dice, tendrá un hijo. Y Abraham estaba convicto. Abraham no tenía otra imagen ni otra concepción en el corazón. Recuerde que leímos en Romanos 4, usted lo puede leer después. Abraham no se debilitó en la fe por ver su cuerpo casi muerto y la esterilidad de Sara. Era tan fuerte la convicción que Abraham tenía en el corazón, la imagen que Dios había concebido en el corazón de Abraham, o es decir, la imagen que Abraham había concebido acerca de lo que Dios le había dicho y de lo que sus ojos habían visto en los cielos y en la arena, que ni aún su cuerpo casi muerto pudo quitar esa imagen. Y ni aún la esterilidad de Sara, sino que él se fortaleció en la fe, recordando lo que Dios le había dicho. Lo había hecho día tras día, tras día, tras día, durante 15, 20, 25 años. Estaba tan atrapado en ese concepto, en esa concepción, había concebido de tal manera que solo había que dar tiempo para que lo que se había concebido naciera. Así como una mujer queda embarazada y quizá a los pocos días no sabe, pero después ella va a tener testimonio de que está embarazada y después muchos van a tener testimonio que está embarazada y no van a ser a las 2 horas, no van a ser a las 3 o a las 4 horas, sino que tiene un proceso, 9 meses, digamos así. Y entonces da a luz un hijo. Así fue lo que sucedió con Abraham respecto a su hijo. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 13, versículos 14 en adelante. Aquí está. Dice, el Señor le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Abraham recibió un llamamiento de Dios cuando tenía 75 años. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu familia. Es decir, apártate de tu familia y apártate de tu tierra. Pero a Abraham se le ocurrió llevar a su sobrino Lot y lo llevó hasta la tierra prometida. Lo llevó hasta donde Abraham había de hacerse millonario y rico, en donde iba a mostrar grandes cosas. Entiendo que también Abraham llevó a su padre con ellos, pero lo dejó en otro lugar. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu tierra y a tu parentela. Pero Abraham no lo hizo así. Pero sí salió y salió con su pariente Lot. Y después Lot le fue un problema a Abraham porque era tan grande lo que Abraham había hecho, pero también lo que había hecho Lot, porque Lot fue bendecido por causa de que Dios había decidido bendecir a Abraham y Lot estaba con él y y Lot fue bendecido por causa de Abraham, así es que ya había riñas entre los pastores de cada uno, entonces Abraham
le dice a Lot, vamos a separarnos, tú escoge el lugar en esta tierra. Y entonces Lot escogió el mejor lugar, aparentemente delante de los ojos, y se fue a vivir cerca de aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, usted ha de recordar, y Abraham se fue a la parte que no se veía tan buena. Pero estando ahí, Dios le dijo en el versículo 14, dice, alza ahora tus ojos y mira, mira con tus ojos, mira. Ahora abre tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra. Dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Así es que no solo la vio, sino que la recorrió y vivió en ella muchos años. Así es que Abraham quedó convicto también por la imagen, por la experiencia de lo que Dios le estaba diciendo. Ve la tierra al norte y al sur, al oriente y al occidente, y el polvo de la tierra. Así será tu descendencia y esta será tu tierra. Esa era la tierra prometida. Así es que imagínese la experiencia que Abraham tenía, que había concebido en el corazón. Veía la promesa delante de sus ojos, en sus pies. Yo espero que usted esté, bueno, yo espero que me esté explicando para que usted esté pudiendo entender. Ahora, vamos, no quisiera leer la siguiente historia en Génesis porque está un poco larga, pero me gustaría, por favor, que la, que la, que la, esta historia se la voy a platicar, pero la vamos a leer en Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 17 en adelante, y también habla de Abraham. Otra experiencia, otra historia. Es cuando Abraham tenía a su hijo Isaac y que ya era un jovencito, y Dios le dijo a Abraham, entrégame a la vida de tu hijo Isaac, ofrécemelo. Y fue cuando Abraham tomó a su hijo y a sus siervos y se fue al monte que Dios le dijo, y entonces ahí fue Isaac, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Abraham ya había preparado la leña, ya había preparado el altar, el hijo le pregunta que dónde estaba el animal para el sacrificio, y entonces al no haber un animal para el sacrificio, Abraham le tiene que decir que él es el sacrificio. Es el tipo de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. Así es que Abraham ata a Isaac, lo pone en el altar, toma el cuchillo para quitar su vida. Y antes de que esto suceda, un ángel detiene a Abraham y le dice, hasta aquí es suficiente. Dice, voltea, y Dios había provisto un carnero que estaba enganchado en unas ramas con sus cuernos, y Dios toma aquel carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac, y regresa con su hijo vivo. Pero fíjese cómo dice la escritura, ¿por qué Abraham, teniendo esta experiencia que hemos hablado de vio los cielos en las estrellas de una manera continua, vio por la tierra, caminó por la tierra, tenía esa vivencia clara, y después tuvo a Isaac, vio el embarazo durante 9 meses, digamos, y después vio a su hijo crecer? ¿Cómo era posible que Dios le pidiera que entregara a su hijo, y cómo era posible que Abraham lo hiciera? Porque Abraham no era un hombre perfecto. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo de que Abraham ofreció a su hijo y que regresó con su hijo vivo? Porque si usted se pone en los zapatos de Abraham, no creo que usted pueda imaginarse sacrificando a uno de sus hijos, como lo iba a hacer Abraham. Yo creo que en la actualidad difícilmente alguien podría imaginarse verse en los zapatos de Abraham. Sería inconcebible, no es posible. No sería posible.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Así es que vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 17, y dice así: por la fe, recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, así es que si la fe es la convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que se espera, ¿qué es lo que espero si no lo veo? La fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Así es que no hay una contradicción aquí, porque dice, es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Pero si no lo veo, entonces, ¿qué es lo que espero si no lo veo? Pues es muy claro. Abraham esperaba una descendencia. Tenía claro que esperaba una descendencia. Dios le dijo, como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, pero no la veía en ese momento. Cuando Dios se lo reveló, tuvieron que pasar años y después vio el inicio de esa bendición. Entonces, Abraham concibió en el corazón lo que esperaba y después se manifestó. Lo que sus ojos no veían, la certeza de lo que no se ve, porque lo esperó, porque lo concibió en su corazón. Recuerde que la esperanza es una expectativa del bien de Dios. La esperanza es una expectativa de la benignidad que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo. Es esperar lo que dice ahí, la certeza de lo que se espera es saber, conocer la promesa, saber lo que Dios ya me concedió. Primera de Corintios 2:12 dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, Dios no nos dejó huérfanos, nos hizo hijos. Quitó nuestra vieja naturaleza y puso una nueva naturaleza. Nos creó en la justicia y santidad de la verdad. Somos nuevas criaturas y nos dio su Espíritu Santo y su palabra. Abraham tenía poca palabra, pero usted y yo tenemos cantidad de palabra. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis hay quienes dicen que más de 8,000, 6,000, 5,000 promesas para ti, para mí. ¿Por qué? Porque estamos tú y yo en Cristo y en el nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto está basado en las mejores promesas de la Biblia. Así es que todas las promesas que están en la Escritura son para ti, son para mí. Tú puedes encontrar esta experiencia donde dice, si el pacto de muerte, segunda de Corintios capítulo 3, versículos 10 en adelante, fue con gloria, ¿cuánto más que estamos en Cristo Jesús? Que Él es la gloria, la misma imagen gloriosa de nuestro Dios. Y dice la Escritura en Romanos 8 que Dios nos concedió con Cristo todas las cosas, todas las cosas. Bien, así es que dice, por la fe, es decir, Abraham esperaba lo que Dios ya le había dicho, no lo veía con sus ojos, pero ya lo había concebido, ya tenía la imagen de las estrellas de la tierra. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Estamos hablando de que ya había nacido Isaac. Dice, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese, Dios le dijo, en tu hijo te será llamada descendencia. Así es que, ¿cómo es que la descendencia iba a venir de Isaac? Pues es muy claro. Tenía que encontrar una mujer, casarse y tener hijos. Yo creo que a todos nos queda claro, ¿verdad? ¿Cómo iba a venir la descendencia a través de Isaac? Porque Isaac tenía que casarse, encontrar a su mujer y tener descendencia, tener hijos, y esos hijos dar fruto, y sus nietos dar fruto, y sus bisnietos dar fruto, y sus tataranietos dar frutos, y multiplicarse. Pero si Isaac moría, ¿cómo entonces iba a venir la descendencia? Si Isaac aún era un muchacho y no se había casado, no había tenido hijos. Así es que dice la Escritura que Abraham ofreció a Dios, de que había recibido la promesa, ofrecía a su único hijo, habiéndosele dicho, en tu hijo será llamada descendencia. Así es que Abraham tenía el concepto claro de que su hijo iba a ser el causante de la descendencia. Él lo había comprado, él había visto la descendencia
de Isaac en las estrellas, en el polvo del mar. No solo había visto a Isaac, pero había visto a los hijos de Isaac y había visto a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos y el fruto y la muración de Isaac en las estrellas en los cielos por muchos, en las estrellas en el cielo y en el polvo de la tierra por muchos años. Y Abraham estaba convencido de ello. Así es que dice, y él ofrecía a su hijo cuando Dios le dijo, en él será llamada descendencia. Pensando, fíjese, pensando, imaginando, concibiendo en el corazón, dice el versículo 19, que Dios era poderoso o es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Cuál fue la razón por la que Abraham pudo llevar a su hijo para sacrificarlo? Porque Abraham estaba convencido, él tenía esa imagen tan clara en su mente y en su corazón por lo que Dios le había dicho y por lo que él había visto por muchos años. La palabra de Dios y la experiencia de lo que sucede en los cielos y en la tierra. De que si él le quitaba la vida a Isaac, como Dios se lo había pedido, Dios lo iba a resucitar. Cuando usted puede leerlo en Génesis 22, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, y Abraham fue a sacrificar a su hijo, llevó a los siervos, y cuando llegó al monte le dijo a sus siervos, ustedes se van a quedar aquí, solo iremos el muchacho y yo, y regresaremos, ofreceremos sacrificio al Señor y regresaremos, dijo Abraham, regresaremos. ¿Quién? Yo y el muchacho. Así es que Abraham sabía que si acaso él le iba a quitar la vida a su hijo, Dios lo iba a resucitar e iban a regresar con vida, porque Dios le había dicho que de la semilla de su hijo Isaac iba a venir su descendencia. Estaba tan convencido de eso que no tenía ningún problema por ofrecer a su hijo. Hay quien dice que si Abraham no ofrece a su hijo, que si Abraham no obedece y hace el acto de ir a ofrecer a su hijo, Dios hubiera tenido que valerse de alguien más con una situación similar para que Jesucristo manifestara su obra terminada, completa y perfecta. Porque esa experiencia que tuvo Abraham es la misma experiencia de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero lo interesante de esto es que recuerde que Gálatas dice que Dios le habló la buena nueva a Abraham. Entonces, yo creo que no tan solo Abraham estaba tan convencido, sino que él entendió que lo que estaba a punto de hacer era era sombra de la gloriosa redención, del glorioso sacrificio que Jesucristo iba a ofrecer por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y si Dios le había predicado el evangelio, si Dios le había hablado a Abraham acerca de Jesús, Abraham sabía entonces que Jesús iba a morir y que Jesús iba a resucitar. Y por eso estaba seguro. Aquí dice en Hebreos, dice, y pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Esto es algo extraordinario, desafortunadamente. Quisiera yo hablar mucho de esto. Espero que lo volvamos a tomar más adelante. Pero lo importante es que cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, a amar la palabra, a concebir la palabra y vernos en la palabra, vernos en lo que la palabra de Dios dice y que la palabra pueda diseñar una pintura, una imagen de lo que Dios nos ha dado en cada área de nuestras vidas, entonces nosotros vamos a poder quedar tan convictos que tendremos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos hasta que solo falta tiempo para que se manifieste. La imaginación es muy poderosa y en la Biblia, en la mayoría de los casos, se utiliza esta palabra para hablar de cosas negativas.
Si a alguien usted le habla algo negativo, usted se imagina. Yo recuerdo que había un misionero americano que estaba aquí en México que decía, cuando suceda algo terrible y que tú tengas la experiencia, por ejemplo, si atropellan a alguien en la calle o alguien tiene un accidente o que pasa algo terrible a la que tú puedas tener acceso o que tú veas con tus ojos algo, no lo hagas, que tengas la oportunidad de hacerlo, no lo hagas, no veas esas imágenes, no veas esas imágenes, porque te van a hacer daño, te van a atrapar, no te vas a poder quitar esas imágenes de tu mente y te van a atrapar y vas a batallar para quitarlas. Hay ciertos hábitos incorrectos que causan este problema en las personas. Por ejemplo, la pornografía. Y discúlpeme por hablar de este tema, pero atrapa a los jóvenes, atrapa a los hombres, quizá en mayor porcentaje que a las mujeres, pero los atrapa con imágenes, con fantasías. ¿Y qué es lo que el enemigo de nuestras almas está utilizando? ¿En dónde quedan atrapados las personas que ven esto? En su imaginación. Pero cuando nosotros cerramos la puerta los ojos son como una ventana. Los ojos, dice, son a través de los ojos, a través de los sentidos, nosotros recibimos. Y cuando nosotros cerramos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros ojos a la incredulidad de este mundo. Por eso le hemos insistido, no escuche las noticias, no vea las noticias. Entérese de lo más primordial que usted necesita saber, pero cuando usted empieza a hablar de lo malo, usted empieza a imaginarse lo malo y empieza a quedar atrapado por lo malo. Y desafortunadamente, cuando queda atrapado por lo malo, primero, va a haber incredulidad. Segundo, usted va a creer que lo malo va a venir a afectarle a usted. Y la fe no le va a poder salvar. ¿Por qué? Porque cuando hay incredulidad, la fe no puede operar, porque la incredulidad es tan fuerte que se convierte en una fuerza opositora a la fe y la fe no puede operar. Por eso el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros, dice, en su tierra natal por causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesucristo se maravilló de la incredulidad de ellos. Así que cuando abrimos nuestros sentidos a lo malo, empezamos a imaginar y tenemos ese concepto. Cuando usted tiene una experiencia de cualquier cosa, digamos que, no sé, no quisiera dar un mal ejemplo, pero cuando usted ve algo, usted empieza a imaginarse y empieza a desesperarse y empieza a quedar atrapado por esa mala imagen. Por eso es importante que no solo cerremos nuestros sentidos, pero que abramos nuestro corazón a concebir la palabra. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues necesitamos meditar una y otra vez hasta que la palabra diseñe la imagen, que yo pueda verme como la palabra de Dios dice. Hay un versículo muy extraordinario que tiene tanto poder y tanta gloria, pero hasta que usted no lo entienda y lo crea correctamente y Dios diseñe esa imagen en usted, usted no va a poder aprovechar la bendición de este versículo. Y hay muchos más. Dice primera de Juan 4:17, que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y no me puedo imaginar a Jesús en el Sagrado Corazón o a Jesús crucificado en una cruz, porque Jesús no está ahí y Jesús no es el Sagrado Corazón. ¿Cómo puedo hacerle? Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es la gracia es Jesús, Jesús es la verdad es Jesús. Así es que cuando la palabra fue hablada y la palabra fue predicada y la palabra fue profetizada y salió de la boca de Dios y fue puesta en boca de los hombres, entonces en su tiempo, dice la Escritura, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así es que cuando meditamos la palabra acerca de la benignidad y de la bondad de Dios, acerca de lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, y meditamos, entonces Dios estará creando esta convicción
nosotros estaremos permitiendo que la palabra cree esta convicción tan fuerte que usted va a poder vivir en tanta libertad, libre de temor, libre de malos hábitos, libre de esclavitud, libre de condenación, libre de amargura, por causa de que la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo dijo, si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que necesitamos empezar a meditar la palabra y a imaginarnos en la palabra. No podemos agarrarlo de manera literal y ni siquiera pasarla. El proceso del pensamiento, el proceso del entendimiento del ser humano es que necesitamos recibir el conocimiento racional, por decirlo así, a través de nuestra vista, a través de nuestros oídos, a través de los sentidos, y después procesarlo para entenderlo. Pero en todo esto hay una imaginación y el poder que Dios nos ha dado para que la palabra sea concebida es cuando nosotros podemos concebir, imaginar, meditar en nuestra mente y en nuestro corazón cada promesa y cada palabra. Por eso cuando nosotros decimos, en Cristo soy gente perdonado y sanado, ¿en qué medito? ¿En qué pienso? ¿Cómo es que me veo ahí? Pues veo, no me imagino el Calvario y me imagino la cruz y me imagino a Cristo sufriendo. Lo podría hacer, pero me imagino el de Dios me dice. Veo que Cristo, no puedo imaginarme físicamente las llagas de Jesús como las vio Tomás, como las vieron los discípulos. Porque no voy a cometer el error de ir a traer una imagen, una estampilla para estar sujeto a algo humano. Pero en mi corazón, tan cerca la palabra y mi vida está llena por el Espíritu de Dios. Tengo al Espíritu de Cristo y Dios me ha dado su unción como a ti, si eres un creyente nacido de nuevo, de tal manera que cuando digo, en Cristo soy totalmente perdonado y sanado, mi memoria está llena y mi corazón de que Cristo pagó por todos mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El castigo para darme paz fue sobre Cristo. Isaías 53. Él me redimió, como dice, por ejemplo, Romanos 6. Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como dice Efesios capítulo 1, por su sangre hemos sido redimidos. Como dice Colosenses, todos nuestros pecados fueron perdonados. Así que cuando yo digo soy totalmente perdonado y sanado, pienso, medito, la palabra de Dios es tan fuerte en mi vida cuando le hemos meditado, y ese es el propósito de que tú aprendas esto de una manera continua, 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 continua. Mira, quiero abrir un paréntesis. Desde que empezamos con estos problemas de la contingencia, prácticamente hemos estado cerca de 2 años continuos adorando, alabando al Señor, compartiendo la palabra, continuos. Si acaso ha habido algunos 2, 3 días que por alguna situación no lo hemos hecho, pero de una manera continua. ¿Y tú crees que ha sido en vano? No, porque estamos escuchando la palabra, tú y yo, y estamos adorando al Señor y alabándole. ¿Cierto? Totalmente perdonado y sanado, no solo entiendo esto, sino que también entiendo que Cristo Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y por su llaga he sido curado. Dice el Salmo 91, y este es un salmo extraordinario. Dice, bueno, quiero regresar al Salmo 1. Dice, el que medita en la palabra de día y de noche será como árbol plantado, y el Señor expresa una imagen, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Imágenes. Pero no me malinterprete, no estamos hablando de cualquier imagen, de cualquier idea, como tantas historias que comparten por las redes sociales de imágenes de esto y de imágenes de... No, estamos hablando de la palabra. ¿De qué es lo que la palabra de Dios dice? Y no nos debemos de salir de ahí.
Pero el Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Así es que el que ha sido atrapado por el Salmo 91 puede ver, ha concebido en su corazón, puede ver con los ojos de la fe. Recuerden, dice la Escritura que no andamos por vista, sino por fe. Así que ha concebido en el corazón que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y veré la recompensa de los impíos. Mis ojos verán que ni a mi izquierda ni a mi derecha, aunque a mi izquierda caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. Pero aquel que no se puede concebir, le dicen una mala noticia y lo único que hace es que espera que llegue la mala noticia a su vida. Así funciona la imaginación, la concepción. Por eso es tan importante que cerremos nuestros sentidos la, que producen la concepción en nuestros corazones y en nuestras mentes a la incredulidad, a las mentiras y al engaño. Dice, por ejemplo, el mismo Salmo 91, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada. Cuando habla de tu morada, habla de ti mismo, de tu cuerpo. Cuando habla de tu morada, si tú lo quieres creer así, habla de tu casa. Pero tienes que verlo, tienes que concebirlo para creerlo y que manifieste, que te aproveches de la palabra que es viva. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios dijo, así causará cuando tú crees. Recuerda, nos podemos apropiar de la bendición de la palabra, de lo que nos ha sido concedido por gracia solo a través de la fe. Después digo, soy perfectamente justificado. Cuando entiendo que soy perfectamente justificado, es que entiendo que estoy en paz para con Dios, Dios está en paz para conmigo, Dios ya no me juzga por mis pecados, porque eso fue lo que hizo en Cristo, y tengo acceso a esta grande bendición por la fe, porque he sido justificado. Y no hay nada que me mueva de la justificación, ni aun si cometo algún error. No me despierto para cometer errores, porque amo al Señor. No debemos de hacerlo porque amamos al Señor y porque sabemos que si nos sometemos al pecado, vamos a quedar vulnerables a la muerte, la destrucción, al robo. Como dice la Escritura, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero entendemos que no fuimos justificados por nuestras acciones ni nuestros méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y somos justificados por la fe, como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Dios nos ha justificado. Y después decimos, somos altamente favorecidos. Altamente favorecidos tiene que ver con, entre otras cosas, con que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos, pero nos da lo que Cristo, su Hijo amado, merece. Somos altamente favorecidos. Es decir, Dios nos ha llamado benditos en todo tiempo y en todo lugar aquí en esta tierra. Sabemos que en la eternidad lo tenemos, pero en esta tierra nos ha llamado altamente favorecidos, bendecidos en todo tiempo y en todo lugar. Después decimos, soy profundamente amado. Dios no va a amarme más ni va a amarme menos por lo que yo haga o deje de hacer. Dios es amor y me ama con todo su amor de una manera profunda. Nunca podré entender el amor de Dios, entender que Dios ha derramado su amor en mi corazón para que yo lo ame a Él y ame a mis hermanos. Después decimos, somos grandemente bendecidos. Dios ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, dice la Escritura en Efesios capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 dice la Escritura que Dios nos dio grandes promesas para que participemos de su naturaleza divina. En Filemón 1:6 dice que a través de conocer toda esta benignidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, podemos hacer que la fe manifieste su poder, su gloria. El Salmo 91 también dice, diré al Señor. El poder de Dios se libera con la voz. Cuando se cree y después se confiesa, con el corazón se cree, se concibe, ahí
imaginación y con la boca se confiesa para salvación. Después decimos, más que vencedor en Cristo. La posición del creyente es en victoria. No peleamos para obtener la victoria. Dios ya nos dio la victoria. Peleamos desde la victoria. Peleamos desde la victoria, porque Cristo nos hizo más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, nadie nos puede mover de esa posición porque no fuimos puestos ahí por causa de nuestras acciones. Fuimos puestos ahí por la fe y no hay quien pueda. Si Dios, no hay quien pueda en contra de ti. Si Dios está, ¿quién podrá estar en tu contra? Así es que en la medida en la que nosotros avanzamos, es un proceso, pero nos apropiamos de la palabra y impedimos imaginarnos el mal y las malas noticias, pero tener la esperanza, imaginarnos la benignidad de Dios, de acuerdo a la palabra. No estamos hablando de fantasías, no estamos hablando de Disney, estamos hablando de la palabra de Jesús, estamos hablando de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Entonces, manifestará su gloria y su poder. Estamos tan acostumbrados a usar la imaginación de una manera negativa. Alguien empieza a estornudar, alguien empieza a toser y empezamos a imaginar tantas cosas. Alguien lo vemos en la calle con una vista negativa y empezamos a imaginar que es un ladrón y que nos va a pasar. Recibimos un bono, una gratificación, algo, y empezamos a pensar que alguien nos lo va a robar. O sea, el hombre está ejercitado en malos pensamientos, en utilizar su imaginación de manera equivocada. Resistamos eso en el nombre de Jesús y ahora permitamos que la palabra de Cristo reescriba nuestro corazón, reescriba nuestra imaginación y empecemos a vernos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y entonces, en todo momento podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.